Buenos días, espero que estén muy bien. En este momento vamos a hacer una revisión de esta presentación de los 10 pasos para la purificación de CBD u otros cannabinoides. Esta presentación será realizada, segundo, me presento, mi nombre es Sebastián Sandarriaga, soy especialista de marca para Polcosas en Colombia, soy ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y tengo 2 años de experiencia en el mundo de cannabis y kombuchi especialmente. Bueno, entonces hablemos un poco de lo que nos compete el día de hoy. Estos son datos, digamos, que ya han visto un poco en las presentaciones que hemos hecho durante esta semana. Eh, Igualmente es importante hacer unos pequeños pasos, unas recomendaciones, recordar algunos datos. Sabemos que el origen pues, de toda la parte de cannabis proviene de Asia, tiene usos médicos y alternativos que se conocen desde hace miles de años. Se ha utilizado para textiles, para cuerdas, como anestesia y también como relajante, que es uno de los, digamos, de los usos más comunes o que nosotros tenemos más conocimiento. Bueno, tenemos datos que llegan desde hace más de 3.000 años antes de Cristo, desde la China y la India para el uso de estas, digamos, plantas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ha empezado, digamos, un proceso. En la época medieval se utilizó también, en la parte, digamos, en la medicina occidental desde los 1800. Y más o menos desde 1960 empezamos a hacer investigaciones científicas para el uso, digamos, de los compuestos cannabinoicos que vienen de estas plantas que hablaremos el día de hoy. Bueno, hacemos esto rápidamente, revisemos un poco la situación legal, porque, digamos, es un tema que tiene o da mucho que hablar en el medio, de manera política, en la parte médica, social. Entonces, hay unas regulaciones que se están haciendo. Conocemos, por ejemplo, que en la parte de Estados Unidos, la mayor cantidad de estados presentan algunas leyes que dan aval para su uso médico, algunos de manera recreacional, pero no es el foco de nosotros. En América Latina ya hemos empezado este proceso de regulación de uso medicinal. Hay avances importantes, sobre todo en la parte de Uruguay, Perú, México y Colombia también. En el caso específico de Colombia, estamos hablando de que ya hay un proceso regulatorio que ha sido aprobado, que ha sido validado por diferentes entidades a nivel internacional y se ha dado, digamos, aval o cupo que suelen llamar para hacer exportaciones. De hecho, en Colombia ya hay empresas que cumplen con las regulaciones requeridas y han hecho exportaciones de manera exitosa tanto a los mercados de Estados Unidos como al mercado europeo. Bueno, esto es, digamos, de alguna manera bastante importante, este progreso que ha hecho Colombia acá, porque va a sentar unas bases de las cuales los otros países van a utilizar y van a crear sus propias metodologías, sus propias regulaciones basados en esta experiencia, en esta primera experiencia que está teniendo Colombia. Y digamos que ese es un punto fuerte que va a permitir a toda la región de Latinoamérica crecer en este aspecto. Bueno, hablemos un poquito de lo que llamamos plantas de cáñamo, plantas de cannabis, de marihuana. Existen dos especies principales, llamamos dos especies principales, y estas dos especies tienen muchas maneras de ser reconocidas o de ser clasificadas como tal. Pero nos vamos a pegar a dos definiciones que son definiciones clásicas, que son definiciones también bastante básicas, y es, digamos, la parte del cáñamo y la parte de marihuana. La definición básica es el contenido de THC que tienes en la planta. Entonces, solemos llamar a las plantas de cáñamo aquellas que tienen un contenido menor a 0,3% de THC. Y a las plantas de marihuana las llamamos como aquellas que tienen un contenido mayor a 0,3% de THC. Es importante tener en cuenta que la forma de cultivo, las plantas que ustedes puedan cultivar y el porcentaje de THC máximo que pueden tener sus plantas para hacer un cultivo legal va a estar dado
netamente por la clasificación o las regulaciones que cada país difiera para sus cultivables. Entonces, en algunos países es el 1%, por ejemplo, el máximo contenido de THC, y eso lo tiene que tener muy en cuenta su propia regulación de su país para saber qué tipo pueden cultivar y qué cepas pueden tener. Bueno, hablando un poquito ya de los cannabinoides, digamos, es nuestro ítem principal por lo que vinimos a esta presentación, pero teníamos que saber de dónde vienen, de dónde salen los cannabinoides, cuál es su historia. De alguna manera, sabemos que los cannabinoides han tenido un componente médico muy importante en nuestra cultura. Sabemos que que son un grupo de compuestos químicos en la planta de cannabis que son involucrados pues, con los receptores neuronales en el cerebro. La planta de cannabis contiene más de 400 sustancias con actividad biológica y 170 de ellas son cannabinoides. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos mucho énfasis en estos 170, sino que nos concentramos en unos que son básicos. Esos que son básicos son conocidos generalmente como el CBD, el THC, el CBG, el CBN, CBC, pero también sus formas ácidas. Son los más conocidos, son los que tenemos, digamos, mayores bases científicas, se han hecho mayores estudios de cómo afectan nuestro cuerpo, que sirven, digamos, también para algunas enfermedades, hemos comprobado eso. Eh, entonces son los más reconocidos en el mercado y son de los que hablamos generalmente. Entonces vamos a seguir con estos en esta presentación. Bueno, el contenido de cannabinoides, aquí es muy importante. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la planta que ustedes tengan, va a depender del medio de cultivo que ustedes tengan, va a depender si el medio ambiente en el que ellas están creciendo es controlado o no. ¿Y esto por qué? Porque los cannabinoides son metabolitos de estrés en la planta. Entonces la planta los va produciendo dependiendo a cómo ella se encuentre. Y esto implica qué minerales está obteniendo de su sustrato, implica las condiciones ambientales que está teniendo, implica si está en un invernadero o si está a campo abierto, que pueden ser dos opciones que se ven en este mercado. Implica también la cepa, porque son, digamos, las cepas están modificadas, algunas están modificadas para que tengan mayores contenidos de CBD, que el CBD sea dominante. Hay otras que están modificadas para que el THC sea dominante y hay otras cepas que son, digamos, balanceadas. Esto dependiendo de qué, depende de cuál sea el producto final. ¿Qué es lo que ustedes quieren realizar? ¿Ustedes quieren tener un producto para qué tipo de consumidores? Para eso, entonces van y se devuelven, buscan qué cepa les sirve a ustedes, controlan las variables de esa cepa y van a tener, digamos, cepas que son dominantes en algunos de los cannabinoides que sean de mayor interés a ustedes. Tienen que tener muy en cuenta este paso, digamos, en la parte del escalado que ustedes vayan a hacer en su planta de extracción, porque tienen que revisar más bien desde cuánto pueden cultivar, cuánto es la materia seca o la flor seca que ustedes pueden tener para saber cuánto van a extraer. Generalmente, digamos, esto es un proceso, digamos, un error normal es que se haga al revés, es que digan, no, yo quiero montar mi planta teniendo en cuenta que yo voy a extraer 100 kilos de aceite diarios, pero no tienen en cuenta cuánto tiene que ser el cultivo, la rotación de cultivo que tienen que hacer para poder tener esos 100 kilogramos de aceite. Entonces, generalmente se recomienda que el escalado de su proceso sea teniendo en cuenta cuánto pueden sembrar, cuánta materia seca, cuánta flor seca pueden tener ustedes de su proceso y con eso van a saber cuánto es lo que tienen que extraer realmente. En este punto, digamos, hay algo muy importante y es que van a tener hectáreas
de sembrados, muchas plantas en esas siembras y cada una puede tener, digamos, variaciones importantes. Inclusive si se controlan todos los parámetros ambientales, los parámetros de alimento de las plantas, aún así si estén controladas podemos tener variaciones importantes en los diferentes lotes y en las diferentes plantaciones. ¿Qué problema supone esto para los clientes? Supone que ellos tienen que hacer una cosecha y tienen que saber cuándo es el punto de la cosecha, cuándo tienen que cosechar, cuándo es exactamente ese punto que ustedes van a tener el mejor rendimiento de sus plantas. Y para esto van a necesitar una técnica que sea rápida, que sea confiable, que les permita hacer muchas muestras y que además sea económica al hacer todos esos muestreos. Nosotros generalmente en este punto recomendamos la técnica NIR para estos muestreos rápidos. Vamos a ver, digamos, un poco del proceso que es cómo es la extracción. Vamos a ver un video corto de este proceso de extracción de cannabinoides que nos entrega aquí Buki. Entonces lo voy a mostrar aquí en este momento. Permítanme. Esto les va a servir como revisión de un resumen del proceso. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en todos los puntos, pero básicamente es lo siguiente: se tiene un cultivo que puede ser controlado en invernadero o no, puede ser también, digamos, a campo abierto. En la parte de la cosecha, nosotros, como les comentamos, utilizamos la parte del NIR como tal, como un proceso para revisión de cuándo debemos de cosechar. Hacemos la molienda como tal de todos los cannabinoides y después viene de esa molienda una extracción. Esa extracción es importante, se hace, digamos, con equipos que pueden ser de CO2 supercrítico o de solvente. Como podemos ver, pues acá extraemos los cannabinoides. Aquí podemos ver pues el CBD y el THC, pues realmente extraemos todo CBG, CBN, que es, digamos, nuestro full spectrum. Después de extraerlos tenemos, digamos, una concentración que puede ser generalmente con solvente cuando es por extracción con etanol, o después de la winterización por supercrítico también vamos a tener solvente, que es importante recuperar. En esa recuperación nosotros utilizamos el rotavaporador industrial, Buki. Aquí vemos un poquito del proceso, cómo se va recuperando el solvente, cómo tenemos nuestro aceite pues ya, digamos, concentrado. Pero lo que queremos hacer con este full spectrum es, dependiendo de la normativa, tener isolated, por ejemplo, de los CBDs, o tener un broad spectrum con remediación de THC, retirarle el THC. Y para realizar eso nosotros recomendamos la técnica de cromatografía flash preparativa, que es la que estamos viendo acá, nuestro equipo Pure, por medio de unas fases móviles y fases estacionarias que después ahondaremos, hace esta separación en los compuestos. Vemos un poquito, por ejemplo, el CBD que sale ya después de la recuperación. Este CBD nuevamente sale diluido en etanol y en agua y se tiene que concentrar nuevamente retirando el agua y el etanol. Nuevamente vemos que requerimos un rotavaporador de escala industrial para hacer este proceso, para hacer esta recuperación de solventes y hacer una concentración de tu isolated o de tu broad spectrum o de tu full spectrum, como lo vayas a utilizar. Listo para, digamos, toda la parte del procesamiento. Se van a hacer postprocesos. Queremos nuestro mini spray dryer para crear finos polvos, o nuestro encapsulador para crear cápsulas de gel blanda en la cual podemos poner nuestros aceites. Bueno, esto es un poco de las soluciones que tenemos de parte de Buchi. Ahondaremos en las próximas presentaciones e inclusive en esta un poco más en cada uno de estos procesos. Entonces, como les comenté, vamos a ver un poco del proceso paso a paso. Vamos a tener aquí unos esquemas que vamos a ir recordando durante nuestra presentación de qué se debe hacer para extraer estos cannabinoides, qué se tiene que tener en cuenta. Entonces, lo primero, el cultivo, la cosecha, el secado, la molienda como tal,
Es el primer punto que ustedes tienen que tener en cuenta, su materia prima. Algunos ya compran, digamos, esta materia prima, entonces, dependiendo de su proceso, esto va a ser algo que ustedes tengan que hacer o que lo compren y ustedes estén dedicados netamente a la extracción y purificación. Pensamos que esto es una parte agrícola, pero tienen que tener muy en cuenta que esta industria no solamente es agrícola, sino también farmacéutica. Entonces hay normativas de farmacéutica que les aplican a ustedes y que tienen que tener muy en cuenta también en la parte, digamos, de la cosecha y del cultivo. Después, generalmente tenemos un proceso de descarboxilación. Realmente acá en este punto no solamente removemos humedad antes de hacer la extracción, sino que también hacemos un cambio de las formas ácidas a las formas activas. Por ejemplo, hay una transformación del CBDA y del THCA en sus formas activas CBD y THC correspondientemente. Este punto nosotros lo ponemos acá, pero no es obligatorio que esté acá, existen diferentes procesos. En esos procesos, digamos, algunos recomiendan que sean antes de la extracción, otros recomiendan que sea después de la extracción. Todos tienen sus puntos, digamos, buenos, a favor. Todo de qué va a depender de cómo es el proceso que ustedes tienen. ¿Qué quieren obtener? ¿Cuál va a ser su producto final? ¿Cuál va a ser su proceso de extracción? Dependiendo de eso van a ver qué puntos positivos tienen ustedes de hacer la descarboxilación al principio o al final. Nosotros acá lo ponemos, digamos, de manera tentativa aquí en este punto, pero saben pues que no es obligatorio. Bueno, pasamos luego a un proceso de extracción. El proceso de extracción, hay muchas formas de extracción realmente. En la farmacéutica hay dos que lideran el mercado y por eso nada más hablamos de esas dos, pero conocemos que existen otras. Y las que, digamos, son más comunes son el CO2 supercrítico y extracción por solvente, que generalmente la extracción por solvente es etanol. Bueno, pasamos a un proceso de winterización. El proceso de winterización se hace realmente diluyendo el aceite que ustedes tienen en solvente, generalmente etanol, y llevándolo a una temperatura extremadamente baja. Algunos dicen que es de menos 40 a temperaturas menores. Nosotros ponemos menos 80 nada más como un ejemplo, pero realmente la winterización la determinan ustedes y revisan qué temperaturas son importantes para ustedes hacer una precipitación de las ceras y los lípidos, que es el punto importante en la winterización, retirar estas impurezas que tienen ustedes. Después de eso se hace un proceso de filtración. La filtración, digamos, les va a ayudar a quitar todo lo que es las ceras y los lípidos que ya decantaron en la winterización. Y en este punto vamos a tener un aceite más puro, pero que está diluido en etanol. Entonces tenemos que hacer una concentración. Esa concentración es importante que sea realizada con un rotavaporador. Ese rotavaporador, en este caso, nosotros decimos que lo más importante es que sea un rotavaporador industrial y pasamos a un proceso de destilación corta. ¿Por qué se hace un proceso de destilación corta? Cuando ustedes tienen este aceite, igualmente puede tener algunas ceras, algunos lípidos que se hayan quedado del proceso y que necesiten retirar. Entonces la destilación corta va a ser un proceso a alta temperatura, a unas presiones bastante bajas, y lo que va a hacer es que vamos a destilar los cannabinoides y los terpenos para recuperarlos y tener un aceite mucho más puro. Esto es una ventaja para el siguiente punto, y el siguiente punto es, digamos, la purificación del aceite o también la remediación de THC o la obtención de isolated, como suelen llamar, que son cannabinoides bastante puros. Entonces, para la purificación, nosotros utilizamos nuestro equipo Pure. El equipo Pure es un equipo, digamos, de cromatografía flash y preparativa. Podemos utilizar desde columnas pequeñas para hacer investigación y desarrollo, columnas de 4 o 12 gramos,
hasta producciones en columnas de 1.600, 3.000 gramos e inclusive de 5.000 gramos para hacer producciones grandes en este mismo equipo, sin ningún cambio. Bueno, después de la purificación, de sacar los isolated y hacer remediación de THC, cualquiera que sea el proceso que ustedes quieran hacer en este punto, entonces vamos a tener nuevamente que nuestro aceite ha sido, digamos, diluido en una fase móvil en la parte de la purificación, y esa fase móvil se tiene que recuperar nuevamente para concentrar nuestro aceite. Aquí nuevamente llega nuestro rotavaporador industrial de Buchi, y es el que se encarga de hacer este proceso, controlando las temperaturas y utilizando vacíos, bueno, bastante bajos, inclusive hasta 1.6 milibares, para poder hacer evaporaciones sin tener que subir tanto la temperatura. Aquí tenemos entonces nuestro aceite, en este caso, digamos, a manera de ejemplo, decimos un aceite de CBD, porque digamos que hicimos un isolated de CBD. Y ese aceite o se puede vender o puede ir a un postproceso de formulación. Ese postproceso de formulación podemos hacer, por ejemplo, un micropolvos con nuestro spray dryer B290, o podemos hacer encapsulaciones con nuestro B390. Podemos hacer encapsulaciones del aceite, ya sea el aceite que ustedes hayan sacado en la parte de formulación. Así sea full spectrum, broad spectrum o sean los isolated que tanto conocemos. Este es nuestro proceso. Cuando vayamos durante esta presentación, vamos a ir recordando poco a poco en qué paso vamos para que sepamos cuáles son los 10 pasos que estamos haciendo y la importancia de cada uno. Bueno, empecemos con el primero, el cultivo. El cultivo, como les comenté ahora, generalmente es en un ambiente controlado, en invernadero, como podemos ver acá. ¿Eso es por qué? Porque es importante para la persona que haga estos procesos que tenga lotes altamente reproducibles. Si ustedes tienen lotes altamente reproducibles, van a tener un proceso controlado, no se les van a descontrolar variables de extracción, ni variables de purificación, ni variables de secado, ni variables finales en sus productos. Generalmente se utilizan ambientes controlados para hacer este tipo, digamos, de lotes muy reproducibles entre ellos. No significa que sea necesario, no significa que sea obligatorio, todo dependerá de las regulaciones, dos regulaciones, de las regulaciones internas del país para ustedes permitirles la producción y de las regulaciones externas a donde ustedes vayan a vender su producto. Entonces, si en un país no permiten que sea campo abierto el cultivo, pues entonces eso es algo que ustedes van a tener que tener en cuenta. Lo segundo en el cultivo que es muy importante es que la burocracia puede ser un obstáculo. Es un producto controlado y como es un producto controlado, entonces el cultivo no es tan fácil como hacer, digamos, los cultivos que conocemos de alimentos. Aquí es donde entran varias reglas farmacéuticas. Va a depender mucho de la regulación de cada país y eso es lo que les va a decir a ustedes qué tienen que hacer, pero generalmente cada planta debe estar registrada y los contenidos de THC deben de ser menores al 1%. Nuevamente les comento, esto solamente es, digamos, algo básico, algo promedio que se encuentra en varias regulaciones de diferentes países, pero ustedes se tienen que ceñir a las regulaciones propias de cada país para saber cómo lo tienen que hacer. Bueno, en la parte de cultivo les mencioné algo ahorita muy importante y es cuándo cosechar. Listo, nosotros tenemos unas matas de las plantas de cannabis y estas plantas de cannabis pues van produciendo los cannabinoides y las concentraciones van subiendo. Por ejemplo, de CBD, por ejemplo, de CBG, van subiendo constantemente en esta maduración. Pero estos metabolitos de estrés, cuando la planta pasa de su maduración, se empiezan a perder y se empiezan a convertir en otros. Entonces, si pasamos de esos puntos de maduración, lo que vamos a obtener nosotros es que vamos a perder producción.
vamos a demorarnos más en hacer la cosecha y esos son costos, vamos a perder producto, esos son costos. Entonces tenemos que tener un control muy propio, muy detallado, muy fino de cómo va cambiando las concentraciones de cannabinoides día a día. Para hacer ese control, entonces tienen que hacer muchos muestreos. ¿Por qué? Porque no todas las plantas van a tener las mismas concentraciones de cannabinoides en todo punto, sobre todo si estamos en campo abierto. Si vamos a hacer bastantes muestreos, eso implica bastantes reactivos, bastantes muestras, bastante tiempo. Es por esto que una de las soluciones básicas, más simples e ideales para este tipo de proceso es la tecnología NIR. Voy a explicar un momento a fondo qué es esta tecnología, eh, pero les va a permitir a ustedes tener un control sobre su cosecha, sobre su cultivo, cuándo cosechar, cuándo es el punto óptimo de cosechar. Y es un equipo que, digamos, se paga al solo. ¿Por qué? Porque suponiendo que con estos controles que hagamos de manera frecuente, ustedes puedan obtener 2% más en CBD en un cultivo de 5 hectáreas. Hagan ustedes la cuenta de cuánto dinero representa eso. Eso representa una cantidad de dinero impresionante. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Es un factor de costos que ustedes tienen que tener en cuenta y que deben de controlar. Les comentaba un poco de cuál era la técnica que nosotros recomendamos en este punto. Es el NIR, este es un equipo de NIR. El NIR es un equipo, digamos, de espectroscopía. Utiliza un rango del espectro, que es el infrarrojo cercano, desde los 780 nanómetros hasta los 2500 nanómetros. Ese es el rango NIR. ¿Qué les permite este equipo? Este equipo les permite hacer ensayos no destructivos, obtener valores de una muestra en tan solo 15 segundos. Ustedes pueden obtener valores con 3 clics. Solamente eso. Es bastante sencillo, simple, no requiere reactivos. Eso es un punto a favor. Como van a tener que hacer tantos muestreos, entonces que los muestreos, que los costos de los muestreos sean mínimos es un punto a cuidar en las finanzas de cualquier empresa. Es ideal, como les comenté, para plantaciones grandes, porque eventualmente pueden tomar las muestras que ustedes quieran, no son destructivas, después las pueden utilizar nuevamente y en fracción 15 segundos van a tener sus resultados. Cuenta, veremos más información de este equipo el día jueves para que estén atentos a las otras presentaciones que tenemos. Bueno. Vamos al segundo punto. El segundo punto es el secado y la molienda. Del secado, entonces, encontramos que generalmente, bueno, nuestro punto principal en el secado es retirar la humedad. Eso, digamos, para los que hacen cultivos, los que van a comprar ya las flores, generalmente le piden un ítem de secado a sus cultivadores. Y eso es importante porque la humedad que ustedes tengan en planta les va a afectar dos procesos. El primero es la molienda, porque si está muy húmedo, entonces se les va a crear es una masa en vez de finas partículas. Y el segundo es la extracción. Entre más humedad van a tener, digamos, más problemas en la extracción, va a ser menos pura la extracción que ustedes tengan, por lo menos en los dos procesos de extracción más comunes, que es por solvente y que es por CO2 supercrítico. En el secado bien se suele hacer. Nosotros, como vimos ahorita, pusimos nuestro punto de descarboxilación acá. Como les dije, no es obligatorio, pero aquí en el secado, digamos que para fines prácticos de nuestra presentación, a nosotros nos gusta así, hacemos también la descarboxilación de una vez y pasamos las partes ácidas en sus partes, digamos, de uso. La CBDA a CBD y el THCA en THC, igual que con los otros cannabinoides. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de qué es la descarboxilación para los que no conozcan un poco de ella, pero teniendo, digamos, el material ya seco, lo que nosotros hacemos es una molienda. Además, va a depender del sistema de extracción, pero generalmente
dentro de esos rangos, entre más fina sea la partícula, ustedes van a tener más superficie, más área superficial para hacer la extracción. Entonces su extracción va a ser más eficiente. Entonces generalmente dentro de los rangos que sus equipos les permitan, entre más pequeñas sean las partículas, más eficiente será su proceso. Bueno, como les comentaba, entonces los que no saben un poco de qué es la descarboxilación, es un proceso que utilizamos para tener más biodisponibilidad del aceite. Pasamos sus formas ácidas a sus formas activas. Aquí pueden ver, por ejemplo, la reacción del THCA y del CBDA para pasar con calor a THC y CBD. En este, digamos, el material se somete a altas temperaturas por periodos entre media hora y una hora. Eso, digamos, es dependiendo de la optimización que ustedes hagan y el producto que ustedes tengan. Y como les comentaba, no necesariamente tiene que ser en el producto antes de la extracción. La descarboxilación también puede ser realizada después de la extracción del aceite. Cuando ustedes tengan el aceite, lo someten a temperaturas y hacen el proceso de descarboxilación. Están esas dos formas. Ustedes eligen de acuerdo a su proceso, de acuerdo a las ventajas de cada uno, cuál es más óptimo para ustedes. Seguimos con nuestro proceso. Ya vamos en extracción. Como les comenté, aquí vamos a hablar solamente de manera básica de los dos más comunes que conocemos. Es el CO2 supercrítico y la extracción por etanol realmente. Todos los sistemas tienen sus ventajas. Todos. Nuevamente les comento, esto va a depender de su proceso. Por ejemplo, en el CO2 supercrítico nosotros utilizamos realmente menor cantidad de solvente. Ayudaríamos en lo que llamamos química verde. La separación sabemos que es más eficiente, pero digamos que requiere una optimización mucho mayor. Es uno de los procesos que más optimización requiere para obtener buenos resultados y, claro, una inversión inicial más alta. Entonces tenemos también el factor de precio en este punto. Con la extracción de etanol, por el lado contrario, hacemos un proceso que es más sencillo, más conocido, es una tecnología que ha madurado por mucho más tiempo, entonces es una tecnología que, digamos, optimización es mucho más sencilla. La inversión inicial es también mucho más baja, pero digamos que tenemos un mayor uso de solvente y en algunas ocasiones, esto se los voy a comentar así, puede salir el aceite con menos purificación que CO2 supercrítico. Pero nuevamente les comento, esto depende de las optimizaciones que hagan en cada uno de los procesos. Esto depende de muchas cosas, del tipo de equipo que compren, de cómo sea su materia prima inicial. Son todos estos los factores que ustedes individualmente tienen que revisar para tomar sus decisiones. Bueno, entonces aquí nuevamente les quiero mostrar, vamos a hacer un poquito de recuento de dónde vamos en el proceso rápidamente. Ya pasamos por cultivo, ya comentamos un poco de la descarboxilación, hicimos el secado, la molienda. Hablamos también un poco de la extracción y continuaremos entonces para lo que son los procesos de winterización, filtración y concentración a continuación. Hablemos un poco entonces de la winterización. Entonces acá les comenté anteriormente, ustedes van a tener su aceite, sea que haya salido por el etanol subenfriado, sea que haya salido por su equipo de CO2 supercrítico. Ese aceite contiene ceras y contiene unos lípidos que no les aportan nada a su aceite, no contienen cannabinoides, se tratan más bien como si fueran unas impurezas. Entonces, debido a esto, es que nosotros, o bueno, toda la industria de cannabis recomienda altamente, casi obligatorio, por no decir obligatorio, que se haga el proceso de winterización. Este proceso de winterización es de hecho bastante simple, sencillo. El aceite que ustedes obtuvieron se diluye generalmente en un solvente
que en más del 90% de las ocasiones es etanol. Se enfría este extracto a temperaturas bastante bajas en ultracongeladores. Entre mayor enfriamiento haya, más puro va a salir, digamos, su proceso. Esto también es un proceso de optimización de ustedes y va a depender de sus materias primas y de su proceso. Como dato, nosotros hallamos algunas winterizaciones que se hacen a menos 85 grados centígrados y el objetivo es pasar de altas concentraciones, esto es un ejemplo, de 2000 ppm hasta concentraciones menores a 10 ppm de este tipo de compuestos. En el punto de winterización, lo único que hacemos es que estos compuestos precipiten. Esas precipitaciones, ¿cómo las removemos entonces? Vamos a nuestro quinto punto, la filtración. Entonces, la filtración como tal es la que nos va a permitir que todas estas ceras y todos estos lípidos que habían precipitado sean removidos. Utilizamos diferentes equipos de filtración realmente, dependiendo también de la cantidad de aceite que ustedes hagan extracción, puede ser por vacío, algunos utilizan membranas, filtras prensa, lo que ustedes consideren más óptimo para su proceso y que tengan en cuenta de que generalmente se hacen en 10, 20 o 50 micras estos procesos de filtración y ustedes tienen que determinar, optimizar cuál es el mejor para su proceso. Esto les va a servir por varios puntos, les va a servir en la parte de short path distillation o destilación en corto, les va a servir para su proceso de cromatografía, esto es importante para las columnas y, digamos, para la pureza de su producto final. Filtrado el aceite, pasamos a la remoción del solvente. Comentamos hace poco que para hacer la winterización nosotros necesitamos diluir el aceite en un solvente. Bueno, pues es importante recuperarlo por tema de costos, es importante también para los siguientes partes de su proceso hacer esta recuperación. Nuevamente nosotros que podemos ver un rotaevaporador industrial, Cushing con todos sus sistemas de automatización, con dos recolectores, bueno, sus sistemas automáticos de sensores de espuma, ¿qué utilizamos en este punto? En este punto, digamos, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener, antes del proceso de destilación corta, un aceite concentrado. Esto va a ser bastante importante para el proceso de destilación en corto, o short path distillation que llaman. Los procesos, digamos, de baja y media producción utilizan estos sistemas de rotaevaporación, pero también conocemos que hay, por ejemplo, sistemas de capa fina para recuperaciones bastante altas cuando los procesos son muy grandes. Bueno, basando en nuestro proceso de remoción, vamos a hablar un poquito de cómo se hace esta remoción. Pues ya hemos hablado de rotaevaporador industrial, que se utiliza el rotaevaporador industrial, pero ¿cómo se utiliza? ¿Qué es este proceso? ¿Qué es la destilación al vacío? ¿Qué es lo que hace el rotaevaporador? Tenemos un rotaevaporador de nosotros, es nuestro R300. Lo utilizamos en muchas industrias farmacéuticas y de cannabis. Tenemos un baño, el baño es el que se encarga de proporcionar la energía, pero digamos, esta energía pasa a través de un recipiente que podemos ver ahí con la sustancia azul, que es la que se va a calentar. Ese solvente o ese analito va a empezar a evaporarse, ese vapor va a llegar a nuestro condensador y en el condensador lo que nosotros vamos a tener es que ese vapor se va a volver a condensar y va a llegar a nuestro balón de recuperado, concentrando nuestro aceite, recuperando el etanol del proceso de winterización y teniendo nuestro full spectrum concentrado. Estos sistemas de destilación al vacío son importantes porque no solamente hay un baño de calentamiento que otorga energía a la muestra, sino que también hay una regulación del vacío en el sistema. Y a menor vacío, menor temperatura ustedes van a tener que utilizar para poder evaporar los solventes. Eso es muy importante porque ustedes tienen que cuidar sus cannabinoides, ustedes tienen que cuidar que ellos no se degraden.
Entonces la temperatura es su principal enemigo. Ese es el punto que ustedes tienen que cuidar. Entonces tienen que buscar equipos que tengan bombas de vacío bastante potentes que les permitan evaporar estos solventes a temperaturas bastante bajas. Hay puntos que deben de tener en cuenta para la destilación en vacío. Son, digamos, las diferencias de temperatura, el delta 20. Tenemos varios videos en YouTube que explican esto de parte de Bucci. Los que pudieron estar en nuestro Rotavapor Master conocen pues un poco esta norma del delta 20 que utilizamos en nuestros equipos de destilación al vacío, nuestro Rotavaporador Bucci. Tienen que tener en cuenta el vacío, más importante, para que puedan tener una evaporación del solvente a baja temperatura. La velocidad de rotación es también un punto importante por el área superficial de contacto para la transferencia de calor. El tamaño del matraz evaporador también va a ser importante para la cantidad de destilado. El espesor del matraz evaporador y el ángulo de inmersión son importantes para obtener, digamos, altas producciones. Y el cuidado de su muestra, claro está. Para hacer una correcta destilación al vacío, en esta aplicación, en cannabis, en lo que estamos viendo nosotros realmente, en lo que les interesa a ustedes empezar, hay ciertas consideraciones, hay 3 puntos importantes que yo quiero hacer un poco de énfasis. El primero es el tipo de condensador. Nosotros, por ejemplo, somos, digamos, los creadores del rotavaporador. Tenemos hasta 8 tipos de condensadores diferentes para diferentes aplicaciones, pero para esta en específico, nosotros consideramos que el condensador tipo descendente es muy importante para el control de la espuma. También nosotros recomendamos mucho que tengan receptor doble para no tener que parar la producción o el proceso de rotavaporación en ningún momento. El receptor doble lo que les va a permitir es que cuando se llene un receptor de solvente, se cierra una válvula, se puede recuperar ese aceite y el segundo receptor se irá llenando del solvente. El rotavaporador no tiene que parar en ningún momento, lo que lo hace un proceso más continuo. El último punto que les quiero comentar es el sensor de espuma. El sensor de espuma es un sistema muy importante que deben de tener en cuenta en esta industria. Ustedes están con un fitoquímico, están con un aceite natural que ha sido extraído por una sustancia, digamos, hidroalcohólica. Generalmente, etanol y agua van a tener, ya sea que provenga de la humedad de la planta, ya sea que provenga de la extracción, pero generalmente van a tener, o de la winterización, generalmente van a tener aceite, agua y etanol. Esta mezcla es ideal y propicia para formar espuma. Y se dirán ustedes, bueno, ¿cuál es el problema con la espuma? Si alguno ha tenido la oportunidad en sus tiempos de la universidad o en sus tiempos del trabajo de utilizar muestras que generen espuma, van a saber que es horrible. Es horrible porque se crea una burbuja, esto es una reacción, digamos, exponencial, se crean 3, 5, 100, 200, y lo que pasa en ese punto es que toda la muestra que ustedes están rotavaporando se va a pasar por todo el rotavaporador, se va a pasar por el condensador, va a llegar al balón de recepción y va a contaminar toda la vidriería interna del rotavaporador. Lo que significa que van a tener que desmontar los rotavaporadores, hacer una limpieza, volver a comenzar el proceso. Es un proceso que ustedes como productores es muy difícil porque les toca perder casi un día haciendo todo este proceso. Nosotros desde Bucci hemos creado diferentes soluciones, entre esas nuestro sensor de espuma que le permite detectar de manera automática cuando empieza a hacer espuma y, digamos, de manera automática tumba la espuma y sigue rotavaporando. Es un proceso completamente desatendido. Y esto los quiero decir que es importante, ¿por qué? Porque ya tenemos la experiencia de algunas compañías que no tenían este sistema, que tienen que tener una persona al frente del proceso de rotavaporación en todo momento. ¿Por qué? Porque si se empezaba a crear espuma, lo que tenían que hacer era apagar el rotavaporador y volverlo a iniciar.
Entonces necesitan tener una persona ahí pendiente de ese proceso, pierden una persona ahí trabajando al frente de un equipo, no haciendo nada. Nosotros ofrecemos una ventaja competitiva, una ventaja, digamos, automática en nuestros rotaevaporadores. Les traigo acá en este momento un video que quiero que observen. No es con muestra de cannabis, es con una muestra especial preparada que también era espumante. Tiene nuestro detector de espuma y vamos a observar cómo funciona. Aquí pueden ver la muestra, cómo va creando pequeñas burbujas y ellas crecen exponencialmente. Sin embargo, pueden ver cómo sigue la rota de evaporación del sensor de espuma y la muestra o la espuma cayó y siguió rota evaporando. ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué fue lo que pasó acá? Ya lo vamos a explicar en el video. Este es el sensor, tiene una detección óptica como tal y tiene una válvula de aireación automática que también está dependiendo de nuestro sistema es completamente automático, la bomba, el chiller, todo se comunica. Es como pueden ver acá, cuando él detecta que hay burbujas, hace una aireación, tumba las burbujas, previene la espumación, eh, súper sencillo de utilizar y no van a tener que tener una persona frente al proceso de rotaevaporación viendo que no les espume. Entonces, tienen un proceso completamente desatendido. Es digamos, es lo que nosotros ofrecemos con nuestros equipos. Bueno, eh, hagamos un recorderis en qué paso vamos, hagamos un recorderis de qué punto llevamos. Ya vimos cultivo, vimos descarboxilación, extracción, winterización, filtración y vimos la concentración. Entonces llegaremos a los procesos de destilación corta, destilación en corto, short path distillation, como lo quieran llamar, nuestros procesos de purificación, eh, remediación de THC, creación de isolated, como lo quieran llamar según su proceso, nuevamente concentración, el aceite y tendremos el postproceso. Entonces, empecemos con la destilación en corto. ¿Qué es la destilación en corto y para qué sirve? Bueno, ya tenemos nuestro aceite libre de ceras, nuestro aceite libre de lípidos, pero requerimos, además de eso, hacer más purificaciones. ¿Por qué? Puede que nuestro aceite tenga algunas clorofilas que no hayamos removido, puede que haya quedado con algunas ceras que no hayamos removido, algunos lípidos de nuestro proceso pasado. Esos compuestos tienen que ser removidos completamente de su proceso para su producto final y para las purificaciones por cromatografía. Entonces aquí viene el punto de destilación en corto, el cual lo que se hace es una destilación a muy bajas presiones, a muy altas temperaturas, para destilar estos compuestos de aceite. Generalmente son los cannabinoides y los terpenos que son sus productos, digamos, de alguna manera estrella, son los productos que ahora están en el mercado y son los, digamos, los principales. Entonces, digamos, nos basamos en este equipo para obtener cannabinoides, para obtener terpenos, para concentrarlos también. He requerido para este punto que el aceite haya sido descarboxilado, que haya sido winterizado, entonces son pasos previos que debieron de haber realizado para este proceso. Siguiendo en este punto, cuando ya hacemos nuestras destilaciones en corto, tenemos una purificación del aceite. ¿Qué requerimos hacer? Por ejemplo, pueden ser muchas cosas. Puede ser retirar el THC. Para ustedes exportar tienen que tener niveles de THC dependiendo de las regulaciones de 0.3%, 0.2%, 0.1% o menores. Y para hacer eso nosotros utilizamos la tecnología de cromatografía flash preparativa que permite separaciones, purificaciones o lo que conocemos en el mercado como remediación de THC, que es remover el THC a los niveles permitidos. Digamos que la cromatografía flash ha evolucionado bastante. Nosotros en la universidad podíamos ver, por ejemplo, los sistemas que vemos a la izquierda, que eran separaciones por gravedad. Algunas veces inyectamos pues, el solvente con bomba, pero son separaciones que, digamos, van a depender de cómo ustedes llenen la columna, cómo se comporten los solventes.
eran muy manuales y digamos que para estos procesos productivos no son tan óptimas. En ese orden de ideas, nosotros desde Buche ofrecemos un equipo completamente automatizado. Como pueden ver en la derecha, son nuestros equipos Pure. Son equipos que cumplen la función de hacer separaciones flash y separaciones preparativas de sus compuestos desde pequeñas cantidades, desde microgramos hasta cientos de gramos, dependiendo de las configuraciones que tengamos. Vamos a tocar un poquito este punto porque es muy importante para ustedes, porque va a ser una de las etapas finales y lo que va a crear el producto final que ustedes van a vender. Entonces hablemos un poquito de la cromatografía para los que no están, digamos, tan familiarizados con estos términos. La cromatografía simplemente es una técnica para separar muestras y tenemos dos familias grandes, llamémoslo así, son las dos familias más genéricas, más grandes. La más conocida es el método cuantitativo, donde digamos nuestro objetivo es saber cuánto hay de cada muestra o inclusive también cualitativo, saber qué es cada muestra. Ese es el más conocido, pero también tenemos el método preparativo. El método preparativo, nosotros no identificamos qué hay, no cuantificamos qué hay, pero optimizamos para separar. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos que vamos a separar cientos de gramos de muestra. El método preparativo nos permite hacer eso. Eso nos permite un método que es un poco más industrializado, que les va a permitir a ustedes hacer grandes separaciones de producto. Bueno, teniendo en cuenta en eso, vamos a hablar un poquito de cromatografía. Vamos a hacer cositas bastante básicas, pero para que entiendan bien la idea de qué es, qué se hace a grosso modo y qué es lo que ustedes estarían haciendo con su producto. Aquí vemos sencillamente que, digamos, es una técnica de separación basada en equilibrio de fases. Ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. Quiero que entiendan que existen dos términos importantes: fase móvil, fase estacionaria. La fase móvil son los solventes que nosotros vamos a pasar por una columna cromatográfica. La columna cromatográfica es un empaque que está lleno de una sílica que puede estar modificada. Esa sílica de adentro es lo que nosotros llamamos fase estacionaria. La fase estacionaria puede tener generalmente técnicas de separación, de alta separación, tamaños de partícula de 63 a 15 micras. Cuando estamos hablando de altas resoluciones podemos llegar hasta las 3 micras en el tamaño de partícula. Generalmente los tamaños de poro están en un rango entre 60 a 100 astrom y la superficie total está entre los 300 y los 400 metros cuadrados. Son cosas, digamos, básicas de la fase estacionaria. No se tienen que preocupar mucho por esto realmente. Bueno, ¿qué les quiero comentar? Fase reversa. La fase reversa es la técnica de cromatografía que nosotros utilizamos para su aplicación, para la separación de aceite de cannabis. La fase reversa, aquí pueden ver de la animación cómo agregamos el aceite y se van separando como los diferentes compuestos, eso es lo único que se hace. Digamos, la fase reversa, nosotros tenemos una fase estacionaria, o sea, la sílice que está adentro es no polar, una fase móvil principal que es polar, esto es, digamos, generalmente es agua, y vemos que hay unos compuestos que tenemos del aceite que dependiendo de la afinidad que ellos tengan por el solvente y por la columna, esto es un proceso de absorción y desorción, ahorita les voy a mostrar una gráfica de eso, dependiendo de qué tanto se peguen los compuestos a la columna, entonces ellos se van a demorar más en salir o menos en salir. Esto va a depender de la naturaleza de cada compuesto. Va a depender de que el CBD tiene una naturaleza diferente a la del CBDA, que tiene una naturaleza diferente a la del CBG, a la del CBN, CBC, THC y THCA. Y esto les va a permitir a ustedes hacer separaciones de estos compuestos. Entonces, aquí vemos un poco de la separación, cómo se forma, así a grosso modo. Tenemos, digamos, los compuestos los vamos a clasificar por fuerza de absorción. Aquí, digamos que tenemos para este trabajo 3 compuestos, el rojo, el amarillo y el verde. El rojo con más fuerza de absorción en la columna, el amarillo un término medio y el verde con menos fuerza de absorción.
o sea, más fuerza de desorción. Entonces, lo que va a pasar acá, cuando agreguemos en el primer dibujito todos los compuestos, es que el que más se pega a la columna, el que más se absorbe a la columna, pues se va a demorar más en salir. Y en ese mismo orden de ideas, el que es en término medio va a salir en la mitad y el que menos se pega a la columna, el que tiene menos fuerza de absorción, es el que va a salir primero. Como salen a diferentes tiempos, entonces los podemos recolectar a diferentes tiempos y de esa manera tenemos nuestras separaciones de nuestros productos. Lo que ven al lado derecho es un cromatograma. El cromatograma se obtiene por una señal en un tiempo específico que detecta, valga la redundancia, tenemos un detector que revisa esta señal y nos indica que estamos sacando un compuesto en ese tiempo. Lo que va a hacer el detector es que le va a dar una señal al equipo para que recolecte esa fracción. Bueno, hablemos un poquito de nuestro equipo. Es el equipo estrella. Es un equipo que puede hacer tanto técnica flash como preparativa. La diferencia en las dos técnicas es realmente la resolución que tú puedes obtener y la cantidad de muestra que puedes inyectar. Eso va a depender de la bomba que tengas en el equipo, que puede ir a 50 bar o a 300 bar. Esa es la diferencia entre las dos técnicas, pero en cómo se usan y todo el bagaje técnico es exactamente igual. Nuestros equipos entonces generalmente para esta aplicación utilizamos una separación con etanol y agua, que es lo que es la fase móvil, y utilizamos cartuchos precargados que tienen desde 1600 gramos hasta 5000 gramos. También tenemos cartuchos más pequeños para hacer validaciones de sus productos, que son cartuchos con una fase estacionaria, que era la sílice que les comentaba, C18. Es el tipo de sílice que está en los cartuchos de la modificación. Nuestros equipos tienen dos detectores. Fue el detector UV-Vis, que es el detector más ampliamente utilizado en esta industria. Viene con todos los equipos y de manera opcional podemos poner un detector de light scattering para compuestos no cromóforos. Entonces se dirán ustedes en este momento, bueno, yo quiero cannabinoides y de pronto también terpenos. ¿Cuál detector necesito? Hablemos un poquito del detector de light scattering. El detector de UV te va a detectar todos los compuestos que sean cromóforos. Generalmente los cannabinoides principales te los detecta CBG, CBN, THC, THCA, CBDA, CBD. Te los detecta un UV sin ningún problema. Pero si ustedes requieren también hacer detección de terpenos, muchos de los terpenos son no cromóforos. Y son no cromóforos, para ustedes detectarlos, van a necesitar que el equipo tenga un detector de light scattering incluido. Entonces vemos aquí en la partecita de abajo dos cromatogramas donde el detector UV no puede ver uno de los picos que el de light scattering sí puede ver porque era un no cromóforo. Entonces, esa es una de las ventajas principales del detector de light scattering que nosotros podemos proporcionar a ustedes dependiendo de sus requerimientos, de lo que ustedes necesiten y de su proceso. Generalmente para comenzar su proceso es una recomendación que el primer equipo que ustedes tenga este detector de light scattering para que puedan hacer una buena revisión de toda su muestra. Bueno, hablemos de tres ítems principales que estamos orgullosos de nuestros equipos Pure. El primero lo llamamos Pure Space. Es un equipo extremadamente compacto que pueden poner muchos en su laboratorio. No tiene casi huella de espacio, no ocupa casi mucho lugar, es bastante pequeño. Trae una plataforma de solvente superior para poner inclusive los solventes. El soporte de la columna está al frente del equipo, eso para ahorrar espacio también. Inclusive puede maximizar el espacio de su laboratorio, porque tenemos una versión especial del equipo que puedes hacer tanto la técnica flash, que tiene una media resolución, y en el mismo equipo preparativa, que tiene, o nuestra bomba prep, que tiene alta resolución. Entonces, digamos, estos son puntos importantes que ustedes pueden tener, además de que los equipos
pueden tener detectores también de UV y de light scattering para medir cromóforos y no cromóforos. Todo esto en un solo equipo. Entonces, digamos que es bastante compacto para todo lo que ofrece. Segundo ítem es el Pure Safety. Este ha sido un equipo diseñado como tal para que sea bastante seguro en el manejo de los solventes, bastante seguro en su uso. El equipo contiene, digamos, una campana extractora incluida, por decirlo así, es un extractor que está dentro de nuestro colector de fracciones. Ustedes saben que en el colector de fracciones pues hay solvente, el solvente se va evaporando en el tiempo, entonces necesitamos deshacernos de él. Y él tiene un extractor que va sacando ese solvente a través de una manguera que se le puede acoplar al equipo en algunas de nuestras versiones, y esa manguera se puede llevar a una campana extractora. No necesitan poner el equipo completamente allí. Bueno, también digamos que el equipo permite hacer control y monitoreo del sistema de manera remota. Ustedes el equipo lo pueden operar desde un PC, una tableta o un smartphone sin tener que estar dentro de la sala de purificación. El equipo también cuenta con sensores de vapor, presión y solvente por si existen algunas fugas. El equipo da una alerta de estas posibles fugas para que hagan la revisión del sistema y de los acoples como tal. Tiene tecnología RFID para detectar automáticamente qué columnas y qué rack estamos utilizando para el proceso. Y el Pure Simplicity. Aquí tenemos algo que estamos muy orgullosos, sobre todo es nuestro software. El software es un software de una sola pantalla. En esa pantalla nosotros ponemos todos los datos que necesitan para hacer la separación. En esa sola pantalla de programación podemos poner hasta 4 señales de UV diferente, podemos hacer escaneos, podemos hacer visualizaciones de las gráficas, interactuar con las gráficas, podemos cambiar entre las dos técnicas flash o preparativa con un solo clic. Nuestra tecnología RFID cuadra parámetros como flujo de manera automática en esta pantalla. Escogemos los solventes que tenemos, el tipo de detector que queremos utilizar o los dos si los queremos utilizar. Escogemos todos los rangos que ustedes quieran en solamente esta pantalla que ustedes están viendo ahí. También tenemos un diseño muy inteligente y es que el equipo es un equipo modular. Si ustedes ven que sus necesidades cambian en el tiempo, si ustedes primero están recogiendo fracciones, pero después quieren hacer grandes muestreos, el equipo es completamente modular. Le pueden comprar pequeños adaptadores para las columnas o bombas de muestreo si las muestras ya son muy grandes, para utilizar también muestras grandes. Entonces el equipo está diseñado, ese es nuestro diseño inteligente para el equipo como tal. En este punto de las columnas, les sé que nos acompañan en este momento personas de la academia. Este es un punto muy importante para ellos, no tanto para el punto de cannabis, y es que tenemos 174 tipos diferentes de columnas, de diferentes fases especiales como alúmina, neutral, ácida básica, C18 de Whiteboard, amino, diol, de diferentes gramos. ¿Esto por qué? Porque, digamos, en academia es muy importante que un equipo pueda hacer muchas aplicaciones, porque hay muchos laboratorios de investigación que quieren hacer diferentes cosas. Entonces, este mismo equipo les puede proporcionar todas estas aplicaciones con todas las columnas diferentes que nosotros tenemos. Bueno, la parte del método. Bueno, primero, ¿qué llamamos nosotros método? El método es el conjunto de qué fase móvil estamos utilizando, qué fase estacionaria estamos utilizando, cuánto flujo, cuánta cantidad de fase móvil por minuto, qué longitud de onda nosotros utilizamos para revisar nuestro cromatograma, qué parámetros de recolección, cuándo vamos a recolectar, cuándo no vamos a recolectar, qué porcentaje entre los eluyentes, cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad de etanol, cuánto es el tiempo de él y qué detector vamos a utilizar. Esto es lo que nosotros llamamos método. El método es muy importante que ustedes tengan en cuenta que va a variar con la muestra que ustedes tengan. Todas las muestras, como vienen de procesos diferentes, como vienen de cepas diferentes, como vienen de
purificaciones diferentes, van a ser completamente diferentes. No solamente eso, sino que el producto final que ustedes quieren también puede ser diferente, generalmente es completamente diferente. Entonces su separación cambia. Como su separación cambia, cada persona es, digamos, responsable de crear un método que sea acorde a su necesidad. Entonces, ¿cómo? Variando estas especificaciones que acabamos de comentar, como la fase móvil, porcentaje de los eluyentes, en el software que nosotros tenemos para crear la optimización o los parámetros que a ustedes les sirvan más, tanto para su muestra como para su producto final. Esto es un proceso que el cliente tiene que hacer, es una optimización que no crean que es un equipo de plug and play, que yo lo conecto y ya, listo, empiecen a producir. No, les quiero hacer mucho hincapié que es un producto, es una técnica que requiere una optimización de parte del cliente. Eso es completamente necesario que realicen este proceso. Entonces, un pequeño tip que les doy ahí. Aquí, digamos, vemos un cromatograma donde hicimos una separación, dejando el THCA y el THC en los puntos de la derecha y dejando los compuestos de CBD, CBDA, CBG y CBGA al principio para la separación. Escalamiento. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque van a empezar generalmente con ensayos pequeños de laboratorio, revisando qué tipo de producto tienen, qué tipo de producto pueden esperar. Entonces empiezan con columnas pequeñas, pero lo ideal es que al final lleguen a un proceso en el cual ustedes puedan producir. Entonces, nuestro equipo, como les comenté ahora, es modular. Pueden empezar con columnas pequeñas y después ir subiendo hasta columnas grandes, hasta de 5 miligramos, bastante importante para producción, y estar separando cientos de gramos en estas. Los métodos también pueden ser optimizados para un menor uso de solvente. Generalmente, digamos, se utilizan acá columnas de C18. Como les comenté, las columnas de C18, nosotros tenemos desde 4 gramos hasta 5 miligramos. Aquí vemos en la foto, digamos, un proceso de escalamiento. El equipo de la derecha tiene una columna de 3 kilogramos y el equipo de la izquierda tiene una columna de 5 kilogramos. Y es el mismo equipo. Bueno, vamos a ver por última vez el proceso de extracción para saber qué puntos hemos visto, dónde vamos y qué nos falta para obtener nuestro producto final. Hicimos cultivo, pasamos por descarboxilación, extracción, hicimos la winterización, la filtración, concentramos después de la winterización y la filtración, hicimos nuestro short path distillation o destilación en corto, purificamos. Cuando sale purificado, entonces hay una dilución. Esa dilución es por la fase móvil. Nuevamente, tenemos que concentrar nuestro aceite y tenemos una fase final que es una formulación, un postproceso como tal, el cual podemos darle diferentes usos a esa materia prima o ese producto o ese aceite final que ustedes sacaron. Vamos a la parte punto 9, punto penúltimo, que es la concentración de fracciones. Recomendamos los equipos rotaevaporación, por lo que les comentamos ahora, para el cuidado de sus muestras, con hasta 20 litros. Es el equipo que nosotros recomendamos y el tamaño que nosotros recomendamos. Tenemos versiones batch, versiones continuas, con sensor de espuma. También tenemos balones especiales tipo ámbar, por si tienen que proteger algunas de las fracciones de la luz UV. En el punto final, en el postproceso, entonces tenemos 3 equipos. Aquí estamos viendo 3 equipos de izquierda a derecha. Es un mini spray dryer, un encapsulador B390 y un nano spray dryer. ¿Para qué nos sirven estos equipos? El mini spray dryer nos sirve para crear polvos finos, generalmente en un rango desde 5 micras a 25 micras. Este rango puede cambiar con algunas modificaciones. El equipo del medio, que es el encapsulador de gel blanda, el B390 o B390 Pro, si quieren que siga GMP.
Es un equipo que te va a permitir hacer con alginato una encapsulación blanda de tu aceite, grande, como si fueran pastillas de Advil, los que conocen la pastilla de gel blanda de Advil. Y el equipo de la derecha es un nanospray dryer que les va a permitir tener partículas mucho menores hasta de unas 200 nanómetros. Claro, esto depende un poco de la aplicación, de la revisión y de la optimización, pero digamos que tiene un rango de partículas mucho menor que el mini spray dryer. Más información de estos equipos vamos a ver en la sección número 5, donde mis compañeros les darán a profundidad más temas y les comentarán más de aplicaciones y podrán profundizar en cómo hacer estos temas de postproceso formulación. Y les comento de que tenemos un video disponible en Facebook, LinkedIn, YouTube. Es un video, momento, es un video, digamos, bueno, este video que tenemos acá es revisando nuevamente la parte del cultivo, lo que vimos ahorita, pero el video que les quiero comentar es, si tienen más dudas de cromatografía, si quieren profundizar un poco más en la cromatografía, en YouTube tenemos un video que se llama Es tiempo de separar, de Uchi. Ahí lo pueden encontrar con ese nombre, lo pueden revisar. También les pedimos que nos sigan en LinkedIn, Buchi Latinoamérica, Facebook, Buchi Latinoamérica. También tenemos Instagram, tenemos también canal en YouTube. Por favor, síganos, ahí tienen mucha información. En nuestra página de Buchi también pueden encontrar un booklet de cannabis. Es una guía básica con métodos y formulaciones que hemos utilizado para crear, por ejemplo, polvos de cannabis, para hacer separaciones de cannabis, para encapsularlas. Es de mucha utilidad para su postproceso. Está en nuestra página también de gucci.com. Los invitamos. Y muchas gracias por haber atendido a esta sección. Les agradezco mucho su tiempo. Eh, Listo. Que tengan una linda tarde.